Dios les bendiga, amados hermanos. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene nuevamente, amados hermanos, en este lugar, exaltando y bendiciendo su santo y bendito nombre. Grandes maravillas que Dios hace, amados hermanos, en nuestra vida. Las sanidades, amados hermanos, dice la Biblia que clama a mí y yo te responderé. Amados hermanos, y que todo es posible para el que cree. Al que cree todo le es posible, amados hermanos. Y esas grandes maravillas solamente Dios lo puede hacer. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Nos hemos gozado, amados hermanos, y tengo el privilegio de hablar un poco de la palabra de Dios en esta hora. Les voy a pedir, amados hermanos, que se pongan en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Abra su Biblia, amados hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y estaremos dando lectura desde el versículo 21 al versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 al versículo 26. Lo tenemos, amado hermano. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigos con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oramos. Gracias, oh amado Dios, por tu amor y tu grande misericordia, oh Padre Santo. Gracias por ser bueno con cada uno de nosotros, bendito Padre, y tenernos congregados una vez más en este lugar, oh bendito Dios. Que sigas tú obrando, ministrándonos, oh bendito Dios, en tu santa y bendita palabra, así como lo has hecho, oh Padre Santo, en medio de la alabanza y de la adoración, Dios amado. Que seas tú, bendito Dios, dándome sabiduría, dándome entendimiento para poder hacerlo bien, Dios amado. Bendice a tu pueblo en tu palabra, oh bendito Dios, que seas tú glorificado en esta noche, oh bendito Padre, desde el más pequeño hasta el más grande. Espíritu Santo, ministranos en tu palabra, bendito Dios. Todo te lo pedimos, oh Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Bueno, estaremos hablando, amados hermanos, basado en el tema elección del sucesor de Judas. Nuestro Señor Jesús, amados hermanos, el cual vino a este mundo a anunciar las buenas nuevas de salvación, y hizo grandes milagros. Su fama se extendió, amados hermanos, y grandes multitudes lo seguían. Y de entre esas grandes multitudes, amados hermanos, Él hizo una elección. Él escogió, amados hermanos, a ciertos hombres, un pequeño, amados hermanos, número de que fueran íntimos, de que iban a andar con Él. Él los iba a enseñar, les iba a instruir, les iba a enseñar todo, cómo deberían de hablar, cómo deberían de comportarse. Y llamó, amados hermanos, y eligió a 12 hombres.
Entre tanto que les enseñaba, amados hermanos, él de igual manera les dijo que él se iba a ir, que él no iba a estar con ellos, amados hermanos. No iba a estar con ellos y les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y amado hermano, pero aparte de que les dijo eso, que no se fueran de Jerusalén, él les hizo una promesa, que les iba a dar, amados hermanos, un poder. Les iba a dar, amados hermanos, algo para que ellos pudieran testificar. Aquellos, amados hermanos, les dice que le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios, Jesús, amados hermanos, les iba a dar esa promesa que les había hecho, les iba a dar el poder del Espíritu Santo. Teniendo el poder del Espíritu Santo, estos hombres, amados hermanos, se paraban delante de aquel que andaba haciendo lo malo, de que andaba pecando, no andaba creyendo en Jesús. Aquellos hombres se paraban, amados hermanos, no les importaba nada. Aquellos hombres decían: no podemos dejar de callarnos de lo que hemos visto, de lo que hemos seguido, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se paraban los 12 apóstoles, amados hermanos, y estos hombres fueron testigos. Y estaban allí, amados hermanos, en Jerusalén. Y estos hombres, amados hermanos, estaban perseverando unánimes en un solo sentir, en un solo pensar. Estaban en oración y en ruego. Es que desde el principio, amados hermanos, aquel pequeño grupo ya se iba a ver como aquella iglesia iba a impactar, amados hermanos. Porque aquella gente pensaba en un solo sentir, en un solo pensar. Es que así tiene que ser la iglesia para que haya un triunfo, para que la iglesia haya una victoria. Tiene que haber un solo sentir, un solo pensar. ¿Cómo irán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tiene que haber unidad, pues, hermano. Si no, cada quien va a jalar por donde le guste, por donde le parece, por donde él le beneficia. Estos hombres, amados hermanos, estaban en Jerusalén. Óigame, Jesús ya no estaba allí. Ellos ya no lo podían ver. Cada quien pudo decir, uno de estos, amados hermanos: bueno, yo tomo mi propio camino y me voy para donde yo quiero. Jesús ya no estaba con ellos. Pero aquellos hombres estaban siendo obedientes a lo que Jesús les había dicho. Les dijo que no se fueran de Jerusalén. Óigame, ¿no creen, amados hermanos, que es algo digno de imitar de estos hombres? Desde el principio ya no podían ver a Jesús, pero estaban siendo obedientes a lo que Él les había prometido. Nosotros no podemos ver a Dios, pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Él nos habla por los vientos, por los mares, por el sol, por la luna. De todo modo, Dios nos habla. ¿Cómo no hacerle caso a Dios, amado hermano? Óigame, nosotros no podemos ver a Dios, pero Él bien los está viendo a cada uno de nosotros. Y aquellos hombres estaban allí, amados hermanos, aquellos discípulos, aquellos apóstoles. Óigame, y estaban allí aquellos apóstoles. Estaba Pedro, estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, estaba Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Judas. Tadeo. No era Judas Iscariote. Porque en aquel entonces, amados hermanos, el nombre de Judas era muy común. En aquel entonces. Porque no creo que hoy, amados hermanos, alguien le ponga Judas a un hijo. Diciéndole, amado, Judas, ven acá. No creo, amados hermanos, que alguien le ponga Judas a su hijo. Entonces, amados hermanos, este pequeño grupo de apóstoles, de pronto surgió algo. Dice, amados hermanos, que aquellos que creen en Dios, que están unánimes en un solo sentir, en un solo pensar, en ruego y en oración, Dios añade lo que deben de ser salvos. Cuando se predica la verdadera palabra de Dios, Dios añade, amados hermanos, aquel que no lo conoce para que reciba el Cristo de la gloria. Aquellos hombres estaban esperando, amados hermanos. Pero esperar no significa que no estaban haciendo nada.
Porque, amados hermanos, estaban haciendo algo que los ha prometido Dios, amados hermanos, que no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora, cuándo va a sonar aquella trompeta. Nadie sabe eso, amados hermanos, pero Él ha prometido que la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos, será levantada. ¿Sabemos el día? No. Entonces, amados hermanos, vivamos este día como que fuera el último trabajando en la obra de Dios. Amado hermano, aquellos hombres no era que estaban haciendo nada, estaban esperando, es cierto, pero no estaban haciendo nada. Jesús sabía quién había elegido, amados hermanos. Unos hombres trabajadores, unos hombres valientes, unos hombres con una decisión, amados hermanos. No había escogido a unos haraganes, a unos que no hacen nada en la obra, amado hermano. No, a hombres valientes. En aquellos días, dice la Biblia, amados hermanos, que aquellos hombres estaban reunidos. Se levantó Pedro, el liderazgo de Pedro. Y él, amados hermanos, empezó a hablar y empezó a decir, amados hermanos, a hablar de Judas Iscariote. Cuando esta profecía se había venido hablado desde mucho tiempo atrás, amados hermanos, y él dijo que aquella profecía se había cumplido en Judas Iscariote, que uno de los que andaba allí lo iba a entregar, iba a ser el traidor, que iba a entregar a Jesús. Óigame, uno de los mismos hermanos entregó a Jesús. Jesús, amados hermanos, era guía de los que prendieron a Jesús. Judas era guía de los que prendieron a Jesús. Judas Iscariote, amados hermanos, fue contado con los 12 apóstoles. Óigame. O sea, amados hermanos, nos dice esto que tenemos que guardarnos dentro de la iglesia. Puede ser que aquel los esté abrazando, amados hermanos, aquel se aleja y los mete un puñal por la espalda. Pero, amados hermanos, ¿por qué Judas Iscariote entregó a Jesús? Varios, amados hermanos, críticos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, algunos dicen, amados hermanos, unas hipótesis, o pueden ser, amados hermanos, que den en el centro. Unos dicen, amados hermanos, que Judas Iscariote pudo ser miembro de un partido político y quería, amados hermanos, que Jesús, como se había hecho su fama, mucha gente lo seguía, que Jesús, amados hermanos, levantara una revuelta. En aquel entonces, amados hermanos, Roma estaba gobernando Judea y quería que Judas Iscariote, amados hermanos, a través de la violencia, Jesús, amados hermanos, se quitara aquella gobernabilidad de Roma. Pero como Jesús no actuó con violencia, amados hermanos, uno que es hijo de Dios no actúa con violencia. Entonces uno dice que por eso fue que lo entregó. Y de igual manera, amados hermanos, por la codicia. La codicia, amados hermanos, al ver aquel dinero que le iban a entregar a Judas. Óigame, Judas, amados hermanos, dijo, con esto puedo comprar esto, puedo hacer esto, puedo ir aquí, puedo tener 2, 3, 4 mujeres. Óigame, puedo gozarme en este mundo, reírme. Al ver aquel dinero, amados hermanos, la codicia de aquel hombre. Es lo que sucede hoy en día, amados hermanos. Por eso que mucha gente, muchas vidas, muchas almas no vienen al evangelio. Porque muchos, amados hermanos, utilizan la iglesia, el púlpito para llenarse sus propios bolsillos. Ahora no es necesario, amados hermanos, que uno ande en la calle y lo asalte con un arma de fuego o otra arma, amados hermanos. Es necesario que uno vaya a la iglesia para que lo asalten. ¿Hasta dónde estamos llegando, amados hermanos? Por eso es que la iglesia tiene que estar bien despierta. Cuando venga a la iglesia tiene que abrir bien los ojos, los oídos. Otros dicen, amados hermanos, que Satanás inspiró a Judas para que actuara de la forma que actuó. Bueno, amados hermanos, yo no en que no lo sepamos. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y más al cristiano, amados hermanos, al cristiano, que le dice, amados hermanos, haz esto, haz lo otro, desobedece a Dios. Nadie va a ver. Lo incita a pecar, amados hermanos. O de igual manera, amados hermanos, traigamos a la memoria aquello, amados hermanos, cuando Jesús llegó a una casa y fue ungido por una mujer, amados hermanos, con aquel perfume de nardo puro, carísimo. Y amados hermanos, y ahí estaba Judas Iscariote. Y él dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Y no era que Judas Iscariote pensara en los pobres, en los necesitados, amados hermanos, sino que él quería vender aquel perfume y tomar de aquel dinero. Y le dijo Jesús, amados hermanos, a Judas, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, podemos llegar a la conclusión, amados hermanos, de que aquí pudo ser, dicen, un regaño de Jesús a Judas. Y por eso fue que lo entregó. Bueno, o sea que, amados hermanos, en esta noche tengo que tener cuidado por si alguien se siente ofendido o regañado esta noche. No vaya a ser que me pueda entregar a las autoridades como están hoy en día. Pero usted no, amados hermanos, venga a la iglesia y diga como dijo Samuel, habla, Padre, que tu siervo oye. Decir, amados hermanos, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Hijo de Dios, la hija de Dios, palabra de Dios, oye. Pero de igual manera, así como estamos en el tiempo, amados hermanos, bueno. Pero como alguien, amados hermanos, andando a diario con Jesús y llegó a traicionarlo. ¿Cómo, amados hermanos, podemos pensar eso? Que alguien así lo puede traicionar comiendo en el mismo plato. Bueno, amados hermanos, pero fue. Igual como vienes tú a la iglesia, levanta las manos y dices que lloras delante de la presencia de Dios, que amas a Dios, pero a tu hermano no lo amas. Y así como Judas entregó a Jesús, de igual manera hay gente aquí que dice amar a Dios, pero el hermano no lo ama. ¿Cómo dice amar a Dios? Al cual no puede ver. Pero ¿cómo, amados hermanos, Judas entregó a Jesús? Óigame, si Judas, amados hermanos, tuvo el mismo llamamiento que los demás apóstoles, tuvo, amados hermanos, la misma enseñanza que los demás apóstoles. ¿Cómo es posible esto, amados hermanos? Si Jesús le dio el mismo trato, desde que eligió al primer apóstol, al segundo, al tercero, le dio el mismo trato, porque ante Dios no hay acepción de personas. Todos valemos igual. Todos valemos la sangre de Cristo, como aquel que tiene una gran mansión, como aquel que no tiene dónde vivir, como aquel que tiene, amados hermanos, un carro de $50,000, como aquel que no tiene un carro, amados hermanos. La iglesia debe demostrar el amor de Cristo. La iglesia no debe, amados hermanos, decir tanto tienes, tanto vale. No, amado hermano. Debemos demostrar el amor de Cristo, pues. Amado hermano, aunque Jesús predijo que uno de ellos lo iba a entregar, fue decisión de Judas. Aquí se te puede predicar la palabra de Dios, se te puede decir que aceptes a Cristo, pero la última decisión la tomas tú. Es tu decisión hacerlo o no, nadie te va a obligar. O de igual manera dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. A ti se te puede aparecer el mismo Cristo resucitado y si tú no quieres venir a la iglesia no vienes. ¿Y quién te va a obligar a eso? Es tu decisión. Y amados hermanos, es que Satanás presenta bonitas las cosas.
Las palabras de Satanás a nuestros oídos, amados hermanos, las presenta bonitas y fáciles. Es lo que sucedió con Judas. Le dijo, todo esto vas a tener, todo esto te van a dar este dinero, vas a poder comprar lujos, vas a poder comer lo que quieras, vas a tener las mujeres que quieras, disfrutar en este mundo, gozarte. Solamente tienes que entregar a Jesús, tienes que decirles quién es y ya es todo. De igual manera, amados hermanos, los pensamientos que llegan de Satanás al joven, aquel que está casado, amados hermanos, y le presenta a Satanás, amados hermanos, haz esto, métete con esa mujer, solamente va a ser un día, solamente va a ser un momento, nadie lo va a saber. Pero ¿qué sucedió con Judas, amados hermanos? Cuando vio aquella codicia que podía haber ganado todo aquel dinero, entregó a Jesús. ¿Qué sucedió después? Aquel que lo incitaba a pecar después se convirtió en el acusador. Le decía, entregaste al santo, entregaste al puro, entregaste a tu amigo, ya no tienes perdón de Dios. El remordimiento que Satanás le hacía sentir a Judas, amados hermanos. Judas ya no pudo. Y se fue, amados hermanos, y se ahorcó, dice la Biblia. ¿Qué es lo que sucede con aquel que está dentro de la iglesia, con aquel joven, amados hermanos, con aquel que está casado? Y le dice adultera, fornica. Al joven le dice haz esto, haz lo otro. Y después cuando ha hecho el mal, amados hermanos, llega el acusador. Ya Dios no te va a perdonar, ya no vales nada, amados hermanos. Eso es lo que hace el acusador, lo destruye a uno. Amados hermanos, y le dice al joven, tu madre, tu padre ya no te quieren, vete de la casa, hiérete, mátate. Lo que le dijo Satanás a Judas es que Satanás solamente está por hurtar, matar y destruir, pero dijo Cristo, yo estoy para dar vida y para que la tengas en abundancia. Mientras hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Bendito Dios. El gozo, amados hermanos, que el mundo no lo da. Amados hermanos, que ese gozo que el mundo da es efímero, solo por un momento, pero el gozo que Dios da es nuestra fortaleza. Judas, amados hermanos, se quitó la vida. Se quitó la vida, amados hermanos, porque, amados hermanos, si traemos a esto a recordatorio, nadie sabe cuándo va a morir uno. No sabemos si al salir de aquí, amados hermanos, nos morimos. Pero solamente que usted no se quite la vida no puede saber el día, amados hermanos. Y Judas, eso fue lo que hizo, se quitó la vida, se ahorcó. Pero el tema principal, amados hermanos, de estos apóstoles en aquella reunión que tenían, era, amados hermanos, nombrar al sucesor de Judas Iscariote. O sea que ellos eran 11 y faltaba uno para que fueran 12 apóstoles. ¿Pero por qué 12, amados hermanos? Porque ese número 12. Porque es un número importante para Israel, amados hermanos, para la religión judía. Recordemos que son 12 tribus de Israel. 12 jueces, amados hermanos, los cuales juzgaron a Israel. O de igual manera, amados hermanos, como lo nombraron aquellos apóstoles, que pensaban en el reino venidero. Es lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 28, que Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, vosotros también que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, 12 tronos. Y ellos eran 11, faltaba uno, amado hermano. Faltaba un apóstol para que fueran 12. Pero, amados hermanos, no era solamente así que iban a designar a un hombre para que sirviera en ese ministerio. Aquellos hombres, amados hermanos, iban a presentar ciertos requisitos. Ciertos requisitos, amados hermanos. Y uno de ellos era que aquel que iba a tomar de ese ministerio, que iba a ser el sucesor de Judas, amado hermano, tenía que haber visto desde el inicio
el comienzo del ministerio público de Jesús. O sea, desde el bautismo de Juan hasta el día de su ascensión. Y esto iban a ser testigos de su resurrección, amados hermanos. Y es que, amados hermanos, todo aquel que va a ser participante de un ministerio, de una iglesia, debe de tener ciertos requisitos. Amados hermanos, ¿por qué esto no debe de ser solamente así? Agarremos al que venga por acá. No es eso, amado hermano. Porque hoy en día, amados hermanos, en los púlpitos se lo están subiendo, amados hermanos, las cucarachas, amados hermanos. Cualquier cosa se nos está subiendo hoy en día en los púlpitos. Recordemos, amados hermanos, allá cuando el siervo de Dios dirigía a aquel pueblo de Israel, Moisés, y lo llegó a visitar su suegro Jetro, amado hermano. Y su suegro Jetro vio que todo el pueblo de Israel, amados hermanos, llegaba a consultar a Moisés. Y Moisés le dijo que este pueblo viene a mí desde la mañana hasta la tarde, todo el día. ¿Y qué le dijo, amados hermanos, Jetro, su suegro? Le dijo, no está bien lo que haces, pues te fallecerás tú y todo este pueblo contigo. Y le dijo Jetro, oye mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. O sea que otra persona iba a darle consejo, un consejo, amados hermanos, a aquel líder de Israel. Óigame, cualquiera como hoy en día, amados hermanos, hubiera dicho, ¿qué consejo me puedes dar tú a mí? Si yo soy el líder, el que saqué este pueblo de Egipto. Óigame, ¿quién me puede decir algo a mí? Si yo soy el líder, yo hago aquí lo que quiero y qué pues. Pero, amados hermanos, allí estaba Jetro, amados hermanos, aconsejando a Moisés. Y le dijo, amados hermanos, que escogiera desde todo aquel pueblo a hombres y que los pusiera como jefes. Que les enseñara las ordenanzas, amados hermanos, las leyes. Que les enseñara el camino que deberían de andar y que deberían de hacer. Y estos iban a estar, amados hermanos, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, amados hermanos, que tenemos que estar supervisados aquel que está a cargo de un grupo. O sea que Moisés, amados hermanos, si alguien estaba descarrilando, le hubiera dicho a Moisés, bueno, ya te enseñé las ordenanzas, las leyes, ¿para dónde vas? Ubícate. No te pierdas, no te alejes de las reglas, de las ordenanzas de la iglesia. Esto no es que cada quien va a hacer lo que se le pega la gana, amado hermano. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, pero aquellos jefes, amados hermanos, que iba a poner Moisés en todo aquel pueblo, deberían de tener ciertos requisitos. Y entre ellos, amados hermanos, y es que eran, amados hermanos, tenían que tener varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Demos por hecho, amados hermanos, bueno, es lo que digo yo. Yo doy por hecho que cada miembro de la iglesia remanente fiel ofrenda y diezma. Yo lo doy por hecho si es miembro de la iglesia. Pero si no, amados hermanos, bueno, ¿cuál es el amor que le tiene la obra, pues? ¿Cómo puede demostrar el amor a Dios si no da su ofrenda, no diezma, pues? ¿Cómo? Óigame, sé que aquí hay que pagar la luz, el agua. Aquí, amados hermanos, aquí no va a venir el gobierno y nos va a dar una ofrenda, paga 3 meses de todo lo que está aquí. No, amados hermanos, la obra se sostiene por el pueblo. Y el pueblo da por gratitud a Dios. Que aborrezcan la avaricia. Óigame, pero como alguien que no diezma, amados hermanos, está sirviendo en un ministerio de la iglesia. Óigame, y los hermanos que saben esto, quien no diezma, amados hermanos, esto es como que lo pusieran en una espada de doble filo, con la espada entre la pared.
Porque si saben que no diezma, amados hermanos, y lo llegan a quitar del ministerio, el hermano o la hermana puede pensar, es que allí me sacaron porque ellos quieren dinero. Bueno, entonces tú no diezmas, ¿cómo se puede sostener la obra de Dios? Tu ofrenda, tu diezma para la obra de Dios. Bendito Dios. Pues esos eran los requisitos, amados hermanos. Bueno, y si volvemos de igual manera a los 12 apóstoles, amados hermanos. Los 12 apóstoles, amados hermanos, predicaban la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dijeron ellos, buscad, dice la Biblia que aquel que busca halla. Cuando fue la elección de los diáconos, ellos dijo, buscad entre vosotros, entre nosotros. Y allí pusieron un número, a 7 varones. Vamos a buscar 7 acá. Bueno, y no hay 7, vamos a buscar 6. Si no hay 6, vamos a buscar 5. Vamos a ver cuántos hay en esta multitud, amado hermano. Y no hay ni uno. Pero, amados hermanos, lo vuelvo a recalcar, que todo aquel que está en un ministerio o va para un ministerio de la iglesia debe de cumplir ciertos requisitos. No es que agarrar del montón el que venga aquí, el que se ve bonito, el que se ve guapo, el que es de tal familia. Esto no es así. Esto no es mi madre, esto no es mi padre, no es mi tía, no es mi primo que va a venir a servir. Esto no es cualquiera. Es para la obra de Dios, para el ministerio de Dios. Entonces, amado hermano, aquellos diáconos deberían cumplir algunos requisitos. Y entre ellos, amados hermanos, era que deberían de tener buen testimonio, que deberían de ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Solamente 3 aparecen allí, amados, solamente 3 requisitos. Buen testimonio lleno del Espíritu Santo, solamente eso, amado hermano. Oiga, solamente eso, a ver si llegamos a esa altura nosotros. Pero ¿será que solo yo los veo acá, amados hermanos? Porque yo veo a algunos que están en el ministerio, pero ni en la iglesia dan un buen testimonio. Ni en la iglesia. Yo los veo que son arrogantes, son orgullosos, son amargados. Óigame, ¿cómo pueden estar en un ministerio? Óigame, y si se comportan dentro de la iglesia así, ¿qué puedo esperar o qué podemos esperar fuera de la iglesia? Óigame. Por favor, amados hermanos, óigame, si algunos, amados hermanos, lo ven debajo del hombro a uno. Óigame, si ellos quisieran andar volando, les pesa andar pisando el suelo. O sea que todo aquel que está en un ministerio tiene que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Alguien puede decir, es que a mí lo que diga el hombre, ese fanfarrón, eso lo que diga, eso no cambia, lo que cambia es el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás en un ministerio y dices que el Espíritu que cambia, ¿dónde está el cambio, pues? O sea que damos a entender de que no está el Espíritu Santo en ti. Óigame, es que si tú te presentas, cuando te estás cambiando, te estás viendo en el espejo, el Espíritu Santo te va a redarguir. Está mal vestido, está mal vestida. Pero ¿qué es lo que hacemos? No es malo, un pomito aquí, un pomito allá. ¿Dónde está el Espíritu Santo que hace el cambio? La sabiduría, amado hermano, la sabiduría, el entendimiento que viene de Dios. Óigame, el que viene de este mundo es satánica, es diabólica. Pero ellos no tienen una sabiduría, amados hermanos, que parece que con los pies piensan, que con los pies toman decisiones. El cerebro lo tenemos arriba en la cabeza, amado hermano.
Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, ¿pero qué hacemos con los requisitos de estos apóstoles que presentaban en aquel entonces para nombrar al sucesor de Judas Iscariote? ¿Dónde aparecen los apóstoles de hoy en día, amado hermano? Óigame, que usted se va a una esquina, ve la televisión. Óigame, y si deben nombrar apóstoles, ese gran título, apóstoles. Y es que ya no son apóstoles, sino que ya son superapóstoles. Óigame, es que Dios, amados hermanos, aquel que creó los cielos, que creó la tierra, amados hermanos, que los creó a nosotros, este Dios todopoderoso queda, como dice él, común, dice, yo soy el buen pastor. O sea que Dios que creó los cielos no le llega a los talones a los superapóstoles de hoy en día, amado hermano. Amado hermano, el apóstol Pablo, óigame, este hombre que fundó iglesia, que levantó iglesia, este hombre sufrió, amados hermanos, por Jesús. Este hombre que perseguía a la iglesia, amado hermano, cuando conoció a Jesús, hizo un cambio rotundo, radical. Aquel hombre ya no perseguía a la iglesia, este hombre trabajaba para la iglesia. Este hombre ya no mataba a los hermanos, este hombre amaba a los hermanos. Así es, amados hermanos, cuando aquel abre su corazón a Cristo, hace un cambio radical, por completo. Dios no hace nada a medias. El problema no es Dios, el que nos cambia es uno, amado hermano. Amado hermano, pero el apóstol Pablo, amados hermanos, sufrió en azotes, fue azotado, fue apedreado, en peligro de mares, peligro de ríos, peligro de los de su misma nación, dice Pablo, peligro de los gentiles, peligro en el desierto, peligro en la ciudad, peligros, amados hermanos, de entre falsos hermanos, en hambres, en desnudez, en fríos, amados, en muchos desvelos. Cuando iba a una iglesia, amados hermanos, él se guardaba de no ser carga a ellos. Pero ¿qué sucede con los apóstoles de hoy en día, amados hermanos? ¿Qué sucede los de hoy en día? La gran preocupación de ellos, amados hermanos, lo que no los deja dormir es saber que ya te van a usar el fin de semana. ¿Qué avión llevan? ¿Cuántos guardaespaldas llevan a la conferencia? ¿Hasta dónde estamos llegando? Es que aquí hay dos cosas, amados hermanos. Y de estas dos cosas hay que elegir una. O estos hombres son muy listos, o la iglesia es muy tonta. Bueno, amados hermanos, pero si Dios nos ha dado entendimiento, sabiduría, ¿cómo puede estar alguien dentro de una iglesia así, amado hermano? Bendito sea Dios. Los apóstoles, amados hermanos, pusieron unos cimientos, una fundación. Es donde tiene que guiarse la iglesia. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, amados hermanos. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los apóstoles pusieron el fundamento, amados hermanos, de la palabra de Dios. No hay otro fundamento. El fundamento lo tenemos en la palabra de Dios. Ya no hay más apóstoles, amados hermanos. Entonces hay apóstoles hoy en día, quiere decir que la Biblia está incompleta. Quiere decir que todavía faltan libros que escribir. Faltan más autores. Oigan, a ver qué autores le quieren poner hoy en día. Amados hermanos, pero alguien dirá, los requisitos que presentaban estos apóstoles para el sucesor de Judas, si Pablo no estuvo allí. Bueno, pero la Biblia lo guía, la Biblia nos dice, amados hermanos, dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol
no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No hay una sucesión apostólica, amado hermano, no hay. Pero ¿qué sucede hoy en día? Llega el apóstol tal a la iglesia, amado hermano, y está ungiendo de apóstol a un hermano. Lo está ungiendo de apóstol, así como ungió Samuel a David. Es lo que sucede hoy en día. Lo ungen de apóstol. La unción del apóstol. Y lo que pasa es que está ungiendo a aquel que ni la palabra de Dios escudriña, ni oye palabra de Dios, porque aquí hay muchos que están en un ministerio y no les gusta oír palabra de Dios. Porque Dios prepara, amado hermano, a alguien que le va a dar un mensaje, que lo va a enviar a una obra, amados hermanos. Dios primero lo tiene que preparar. Dios primero preparó, amado, y instruyó a aquellos apóstoles, los enseñó, y ya cuando estaban preparados los mandó. Como aquel que escudriña la palabra, amados hermanos, quiere ir a una obra. ¿O será que por eso nadie se prepara? Recordemos, amados hermanos, que Dios envió a 2 grupos de apóstoles, o sea, 2 apostolados. Bueno, si podemos nombrar uno de ellos, un grupo. Pero primero mandó Dios, amados hermanos, a un grupo de 12 apóstoles. Y les dio instrucciones qué deberían de hacer, qué no deberían de hacer, amados hermanos. Es lo que dice en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. ¿Qué les dijo? Por caminos de gentiles no vayáis, por las ciudades samaritanas no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que aquellos apóstoles, los 12 apóstoles, amados hermanos, iban a ir a Israel, a los de la circuncisión. También tenemos, amados hermanos, aquel apóstol que fue enviado a los gentiles, el apóstol Pablo. Es lo que dice, amados hermanos, es lo que está en Hechos capítulo 22, versículo 21. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. A los gentiles, amados hermanos. Y dice, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, hablando Pablo, o sea, el último de todos los apóstoles, como a un abortivo me apareció a mí. El último, amados hermanos, el apóstol Pablo. Ya no hay más. No hay más apóstoles hoy en día. No hay una sucesión apostólica, amado hermano. Óigame, cuando aquellos 12 apóstoles, amados hermanos, y murió el primero de ellos, fue Jacobo, hijo de Zebedeo. Aparece en Hechos capítulo, si no estoy mal, capítulo 12, el versículo 2, que fue decapitado por el rey Herodes. No se reunieron aquellos apóstoles, amados hermanos, y digamos, bueno, nombremos otro. Ya se los perdió el número. No, amado hermano. No. Bendito sea Dios. En todo esto, amados hermanos, aquellos apóstoles nombraron a 2. Solamente a 2. Óigame, de aquellos discípulos que estaban ahí, de muchos discípulos, solo nombraron a 2. Que ellos, amados hermanos, consideraban que eran dignos de ser el sucesor del apostolado. Y, amado hermano, y allí estaba uno, que nos dice la Biblia que era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. El sobrenombre que tenía era Justo. Usted, amados hermanos, bueno, o allá en su tierra, amados hermanos, donde usted vivía allá, en su país, usted lo llegaba a buscar a alguien, amados hermanos, de otra ciudad, de otra aldea, de otro departamento, lo llegaba a buscar y lo llegaban a buscar con su nombre. Pero allí, amados, usted le daban el nombre y no daban cómo era, pero lo empezaba a darle las características. Él decía, oh no, y le decían el sobrenombre que tenía.
el rata, otros le ponían el roba gallinas, amados hermanos. Óigame, le ponían el flaco, la flaca. Pero amados hermanos, cuando ya tú te viniste para acá, ya ese sobrenombre de flaco y de flaca como que ya no te da. Entonces, amados hermanos, José, llamado Barsabás, el cual tenía sobrenombre justo. ¿Quién no quiere tener un sobrenombre como ese, amado hermano? Justo. Allí va un verdadero cristiano. Óigame, pero ¿cómo los conocen a nosotros, amado hermano? Por el chismoso, por la chismosa, por el peleón, por el pleitista, por el ladrón. Óigame, amados hermanos. Pero esto, amados hermanos, óigame, aquella elección que hicieron aquellos apóstoles fue por suertes. Y esto se hacía, amados hermanos, para conocer la voluntad de Dios. Y lanzaban un objeto, amados hermanos, el cual estaba marcada de formas diversas. Y esto venía, amados hermanos, esta acción se hacía por disposición de la ley. Y recordemos, amados hermanos, que Josué dividió aquella tierra prometida por suertes. Y esta fue la última vez que se nombra esto, amados hermanos, de hacer una decisión, porque después del día de Pentecostés ya no se nombra esto. Porque después del espíritu del Pentecostés, amados hermanos, ya no es por suerte que se toman decisiones, sino es por el Espíritu Santo que los guía a toda verdad. Amado hermano, Jesús, cuando iba a elegir a aquellos 12 apóstoles, aún no los había elegido, aún no los había designado. Jesús, amados hermanos, dice la Biblia que fue al monte a orar. Se pasó toda la noche orando, amados hermanos, óigame, el que lo sabe todo, el Dios de sabiduría, pasó toda la noche orando. Y en la mañana, amados hermanos, óigame, eligió el nombre de aquellos 12 apóstoles. Los eligió, amados hermanos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios y la guianza de Dios, amados hermanos? El cristiano de hoy en día, amados hermanos, para tomar una buena decisión, tenemos que guiarlo por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Para qué buscarle 5 patas al gato, amado hermano? La Biblia es clara cuando lo dice, por ejemplo, no unáis en yugo desigual. Porque qué comunión, amados hermanos, entre las tinieblas y la luz. Qué concordia Cristo con Belial. La Biblia es clara. ¿Para qué tomar una buena decisión si ahí está la palabra de Dios? Amado hermano, óigame, es que no, amados hermanos, aquellos apóstoles no dijeron, traigamos a mi hermano, pongamos del sucesor de Judas. No, se guiaron por el Espíritu Santo. No pusieron al que se ve más guapo dentro de la iglesia, al que tiene más billete, al que tiene más lujo. No, se fueron por la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay que tomar decisiones con emociones, amados. Emocionalistas, no. Que Dios nos ayude día con día, amado hermano. Y fue, amados hermanos, allí elegido, amados hermanos, Matías, el cual fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Cierre sus ojos, amado hermano, y oramos en esta noche.